desembarco, entre comillas, de mucha gente del trópico en las anteriores horas en la capital cochabambina. ¿Cuál es el clima que se está viviendo allá en términos políticos? Erika, muy buenas tardes. Bueno, lo que habría que destacar, buenas tardes en primer lugar y saludar por la cobertura que están realizando este momento tan crucial en este dilatado conflicto. A ver, en el caso concreto de Cochabamba, creo que ayer ha sido un mal día para el gobernador Loza porque ha estado rodeado por todas las empresas de transporte pesado, camiones, está cercado y demandando el levantamiento de los bloqueos en Cochabamba, porque sabemos que al ser acá el bastión general, digamos, más importante de Evo Morales y del evismo, evidentemente los bloqueos persisten, no con la intensidad y, digamos, la masividad, pero que hay un compromiso del trópico respecto al bloqueo y respecto a la demanda y respecto a todo este proceso y en su faceta radical, eso es cierto. Entonces, es más, había una preocupación de que si se iba levantando la paz, quizás Cochabamba iba a ser el punto focal donde se traslade la mayor tensión. Pero la situación de Loza no es fácil. Como gobernador tiene que actuar conforme a los cánones del sistema, ¿no? De un gobernador que tiene que cumplir con el mínimo mandato de pacificar y evitar este tipo de desmanes que son absolutamente inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, creo que, y más todavía el pedido este que ha sido retirado ya de una manera grandilocuente por parte de la COP, en sentido que renuncie el presidente, con el cual teóricamente se va a reunir en un momento. ¿Qué puedo decir en este momento? A ver, no sé qué les interesa saber respecto a lo que está sucediendo y estas noticias en desarrollo. Erika, realmente lo que nos estás diciendo pinta esta parte central, porque digamos, parece que el desenlace final podría producirse en Cochabamba, por todo lo que nos has contado. Desde tu experiencia, desde tu mirada, desde tu visión política, Erika, ¿cómo ves ya el desenlace? Se está por producir aparentemente ya el diálogo entre la COP y el gobierno. Los sectores campesinos no están todavía presentes en esta reunión, parece que quieren tener algo separado de la Central Obrera Boliviana. Todavía existen los puntos de bloqueo, se habla entre 45 y 49 puntos de bloqueo en 5 regiones del país. Evo Morales totalmente agazapado en el trópico cochabambino, el gobierno mostrando debilidades, no ha podido solucionar esto teniendo la herramienta del estado de excepción. ¿Cómo ves tú el desenlace de todos estos largos 48 días de bloqueos y de crisis política, Erika querida? Bueno, lo primero que veo es de que todos han perdido. Ha perdido el gobierno, ha perdido la COP de una manera estrepitosa y ha perdido la ciudadanía y Bolivia, el país, ¿no? Lo segundo es que constato que el gobierno, no estaríamos en esta situación de diálogo si hubiese habido estado de sitio y eventuales bajas, especialmente en el Alto. No creo que así hubiera sido. Creo que hemos vivido este conflicto, marca un episodio más de las tensiones que hay urbanos, rurales y étnico-culturales en el país, azuzadas y atizadas por la narrativa y el adoctrinamiento del movimiento del socialismo. Creo que este movimiento tiene mucho más facetas que simplemente pensar en Evo Morales como el último que aparece ya destapa la cara, se saca la careta y dice, bueno, aquí estamos esperando que Rodrigo renuncie y vamos a bloquear hasta final de año si es necesario. Entonces yo creo que aquí el componente político, la demanda más dura, la manifiesta el propio Evo Morales y bueno, creo que la posición de la COVID, todas las COTS departamentales que niegan y censuran a Argollo por su arbitrariedad y por su tosudez, en este momento dan cuenta de que hay que manejar este conflicto analizando los distintos actores que están en juego y los matices que podemos encontrar ahí. Yo creo que un diálogo con la COP, no está la COP como para hacer una combinatoria al país y al gobierno,
para cumplir sus mandatos y sus decisiones. Ellos están pidiendo prácticamente cogobernar y hay un pliego petutorio adicional que están anunciando. Creo que no es tiempo ya de pliegos de petutorios. Los 50 días de bloqueo, que marcan un hito histórico, han malogrado cualquier posibilidad de hacer un convenio basado en mayor recurso, en movilizar recursos del Estado. El Estado está quebrado y está más quebrado aún ahora. O sea, parece ser que no se dieron cuenta de esto los propios de la COP. Tendrán que rendir cuentas a sus propios afiliados, que son los fabriles, por ejemplo, que probablemente no van a tener tanto empleo, se va a ampliar el universo de los informales. Y bueno, ahí están los de la COP, que empezaron con el pliego petutorio del 20%. Creo que hoy día ni el 20% sería posible absolver. Es una situación de crisis aguda, de emergencia, y esa es la situación. Creo que también hay que ver la faceta de los campesinos, es otro elemento que hay que mirar, porque los campesinos en su lucha histórica, desde la época de la colonia, siempre han visto el cerco como una herramienta de lucha y de protesta y de reivindicación, de ser parte de este Estado, de una demanda. Pero aquí lo que estamos viendo es que el bloqueo campesino hoy día tiene un matiz distinto. Bolivia es urbana fundamentalmente y no se dan cuenta que detrás de estos bloqueos campesinos, el que mayor daño tiene son los hijos de los campesinos que están en la mancha urbana, o sea, que son parte de la población urbana. Y esta es una nueva reconfiguración demográfica que evidentemente marca diferencias respecto a lo que podía haber sido el cerco a una ciudad señorial, ¿ya? O una o sociedad criolla. Y yo creo que si hay algún elemento que hay que trabajar y atenuar es los odios que se han exacerbado, la polarización étnico-cultural, y esa es una misión educativa, puede ser un compromiso, bajar las tensiones. Esa sí es una petición que se está haciendo, bajar el racismo, bajar las tensiones de uno y otro lado, evitar este tipo de confrontación a la que llevan conflictos de esta naturaleza, porque hemos escuchado calificativos de uno y otro lado absolutamente inaceptables, ¿no? El otro Ujú. elemento, el otro elemento, la otra cara es la del levismo, ¿no? El levismo está como tratando de permear todo el movimiento y se está jugando su última carta. Sabemos que cada día tiene menos espacio Evo Morales y creo que le dan mucho protagonismo, porque evidentemente desde el punto de vista sociológico, si Evo Morales no estuviera, va a quedar varios evitos. El movimiento cocalero va a seguir existiendo con todos sus matices y con 20 años de tradición de adoctrinamiento, ¿no? Sí. Yo siento finalmente un sentimiento, digamos, encontrado cuando tú, Cacho, dices, qué pena que no haya habido a tiempo un estado de sitio, un estado de excepción. Y yo creo que hay que celebrar el hecho de que no haya existido. El Estado está absolutamente maniatado. Fíjate en estas circunstancias, no existe un estado de sitio que haya podido salir airoso desde el año 2000, salvo el del Pando que hizo Evo Morales de una manera muy abusiva cuando se tomó preso a Leopoldo Fernández, cuando se dio el caso de Porvenir. Ahí hubo un estado de sitio localizado. Quizás se podría hacer una especie de estado de sitios localizados en ciertos lugares, pero un muerto en el alto, alguna confrontación que puede inclusive achacársela al gobierno, puede tener consecuencias ya desestabilizadores aún mucho mayores. La historia sí lo enseña. Y el otro elemento que no sé si has analizado, Cacho, en tus distintos programas, es la composición de las Fuerzas Armadas. Por lo menos 13, 14 promociones han digerido y han bebido de las aguas del antiimperialismo radical que inoculaba Ramón Quintana. Entonces, estamos hablando de que en el marco de la inclusión, sobre eso la inclusión indígena, originaria campesina, a las Fuerzas Armadas y a la policía se han incorporado cientos de jóvenes, ¿ya? Que son preferentemente hijos de dirigentes, porque aquí también la muñeca funciona, son espacios apetecidos.
Y bueno, están los hijos de las Bartolinas, los hijos de los dirigentes de las Cocaleros y de las SUTCBI interculturales, de las trillizas que sustentaron, Mm, que fueron parte del MAS. Y eso es algo que nadie ha evaluado. Y nadie ha evaluado también el rol que tiene la otra gran faceta que está permeando todo esto, que puede ser el interés de los sectores ilícitos, ¿ya? El caso Yayagua lo demuestra. No, ahora es muy difícil mirar el conflicto solamente con ojos étnico-cultural, con ojos románticos y épicos de una épica heroica. Yo creo que ya ese espacio esa narrativa ya no cuaja por responsabilidad política. Los líderes tienen que tener responsabilidad política. ujú, Y finalmente, yo quiero decir que ojalá, no creo que esto se resuelva. Lo de la COP es una reunión, probablemente la COP decida bajar los bloqueos, pero el tema campesino me preocupa porque he visto las ujú, bases campesinas absolutamente enojadas y furiosas por si cualquier dirigente decide hablar con el gobierno. O sea, su lógica amigo-enemigo, tan profunda, tan metida en el alma, después de años de adoctrinamiento y de reinaguismo, digamos, y una lógica, digamos, de heridas abiertas, definitivamente pueden rebasar a los dirigentes. Y no sé, están prohibiendo ir a los dirigentes a hablar con Rodrigo Paz. Entonces, ujú, es muy lamentable, ujú. pero no tienen códigos, han sido ideologizados en códigos antidemocráticos, Eh, profundamente. Tantas ONGs haciendo profundizando la democracia, la organización, la democracia interna de sus organizaciones, su capacidad organizativa, tanto dinero puesto ahí, pero en ningún Un momento momento. se consideró Consideró. el tema de los códigos y los valores democráticos de tolerancia al otro que debieran ser parte de una Bolivia donde ya la inclusión es algo que no debería ser algo ignorado. Erika, buenas tardes. Una consulta, por favor. Gracias. Qué gusto saludarla. Sí. A Bolivia le quedan, al gobierno en realidad, y a Bolivia le quedan dos caminos. 48 días ya de bloqueos en el país, particularmente en La Paz. La situación se hace muy terrible. 48 días que no le han cedido la COP y sí han perjudicado al país. Pero es un pueblo valeroso de resistencia el paceño que estos 48 días ha aguantado resilientemente sin enfrentarse, más bien soportando los golpes, los saqueos y todo ello. Los dirigentes decían no vamos a dialogar, queremos la renuncia del gobierno. 48 días se ven rebasados y se ve que ya no aguantan más, no pueden aguantar. Han Ujú. mandado un nuevo pliego petitorio y este pliego petitorio tiene que ser negociado. En una negociación se cede, el gobierno va a tener que ceder, ellos van a tener que ceder. Lo más probable, si es que se llega a negociar, es de que se levanten inmediatamente las medidas de presión. Pero estos 8 puntos también es una trampa, seguramente en el tiempo, porque va a pasar esto y en unos 2 meses, en 3 meses más se va a rearticular. ¿Cuáles son los pedidos? Repaso muy rápidamente los 8 puntos. La pacificación del país, la COP pide al gobierno una propuesta inmediata para encaminar la pacificación y evitar el conflicto se realice. 2, garantías para las movilizaciones, garantías para los movilizados, que nos garanticen que si nos movilizamos no nos van a meter presos. 3, respeto a los derechos, derecho a la protesta. Podemos salir, protestar, agarrar nuestras dinamitas y protestar. 4, vamos a ver, el punto 4 es derechos humanos. El pliego incluye demandas vinculadas a derechos humanos, especialmente por los fallecidos, heridos y detenidos durante el conflicto. El gobierno ha adelantado que el tema de justicia por los fallecidos será sobre la mesa. 5, no judicialización de la protesta. 6, cumplimiento de promesas electorales. 7, recuperación económica, social y social del país. El 8, respuesta inmediata del Ejecutivo. La COP advierte que si no hay respuesta concreta, las movilizaciones podrían intensificarse. ¿Qué le genera estos 8 puntos? ¿Es una trampa? ¿Es simplemente alargar la agonía que después el gobierno de Rodrigo Paz en un mes, 2 meses más vuelva a caer en esto?
y se rearticule estos marchistas, estos golpistas? ¿Qué dice Erika? A ver, creo que es un pliego petitorio que me genera mucha lástima y bronca y muchos sentimientos, porque a estas alturas creo que los dirigentes no saben lo que es una responsabilidad política sobre los límites de lo que implica una protesta, ya, o sea, una protesta social y legítima. Hoy día, por razones obvias, los contendores en esta pelea, los máximos representantes del conflicto, se van a sentar, pero se van a sentar sobre la base de ciertos principios. Y creo que ha habido una respuesta bastante institucionalizada del gobierno, pero y basada en la Constitución. O sea, una cosa es una protesta social y otra cosa son delitos. Por favor, por favor. Y eso es ese es el punto que marca la diferencia. Si el gobierno desiste de hacer juicios algunos o revisar los juicios, quizás pueda revisar, pero los que no van a poder, no van a revisar y retroceder, van a ser los afectados, que son la misma ciudadanía. Por favor, el transporte pesado va a ser un juicio, va a haber un juicio penal contra los daños producidos. El transporte, los fabriles pueden hacer tranquilamente y los empresarios pueden hacer juicios por daños y perjuicios. Los daños y los padres de las personas que han fallecido porque no han tenido la mínima respuesta humanitaria de parte de los bloqueadores, porque parecía que estábamos en un estado de guerra, ni siquiera en un estado de guerra se bloquean a las ambulancias, ¿verdad? También pueden hacer juicios penales. Esos juicios penales que van de la sociedad duelen más para ellos. Deben dolerles y deben ser un elemento de aprendizaje, un aprendizaje que protesten. Bien, se les garantice la protesta, pero bloqueos no más, un pacto de no bloqueos por mucho tiempo. Y el bloqueo se ha desgastado. Creo que esta ha sido una circunstancia en que el bloqueo ha demostrado desgastarse. Una ley antibloqueos no va a resolver absolutamente nada. Lo que sí va a resolver es de que les caigan los juicios sobre los responsables intelectuales, las directivas de las respectivas organizaciones que han movilizado eso y han instigado al golpismo de parte de las propias organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Y que eso no, el gobierno no va a poder impedir, porque ellos son los directamente perjudicados. Y un gobierno está perjudicado también porque el gobierno ojalá no caiga en el síndrome de firmar acuerdos incumplibles simplemente para salir del paso. Ojalá no pase lo que pasó con el Maico, que firmaba 92 puntos de peticiones, 32 puntos de peticiones. No, o sea, hoy día tal es la catástrofe que nadie está en condiciones de firmar nada más y nada menos que tratar de pacificar y resolver parcialmente las medidas económicas. Y otra cosa que tienen que entender que no son cogobierno. Ellos quieren actuar como cogobierno. Nunca han pedido control social, ni mucho menos. Nunca han dado posibilidad de opinión a las oposiciones en el MAS. Ahora se sienten ellos como que si estuvieran sentados en la mesa de cogobernando. No, cuando sean cogobiernos, accederán por el voto para que la gente vote por ellos. Ahora, dicen las promesas incumplidas del gobierno. Yo creo que en parte algunas ha cumplido de lo que dijo en campaña, que no va a haber privatización. Claro, las empresas estratégicas no tienen que privatizarse, pero probablemente muchas otras sí, y se eliminen, se cierren, se vendan por parte, eso ya se verá, pero no se puede seguir cargando con 67 empresas cuyo destino lo único que es una carga fiscal a cada uno, salvo que cada municipio y cada organización decida sacrificar parte de lo que está pidiendo a cambio de que funcionen a pérdida estas empresas, se hagan cargo de, ¿ya? Entonces, es increíble, no es cogobierno. Quizás tengamos que ir al fondo, que nos presenten una fórmula distinta para poder estabilizar el país, que haya funcionado en otro país del mundo. Quizás haya que pedir créditos, quizás no haya que privatizar, quizás haya que abrir con inteligencia la inversión externa, salvo que quieran quedarse en 2 años sin gas y que las mujeres en las calles, en el campo tengan que nuevamente volver a la leña. Si eso quiere, bueno, ese es el nivel de emergencia y de
catástrofe en la cual estamos experimentando y estamos cerrando este conflicto, que ojalá se cierre, porque los campesinos, dudo, van a seguir hasta el final, hasta que se den cuenta que ha sido una derrota pedir el, eh, incurrir en el delito de pedir el cese de una gestión democráticamente elegida. ¿No ve Y soluciones en este diálogo entonces, o yo soluciones que veo vayan a beneficiar soluciones al parciales. gobierno de Rodrigo Paz No, y a la COP? no, no, no. Es que lo que pasa es que hay que dar un mensaje de que aquí todos tenemos que, en un cierre de negociación, nadie tiene que salir totalmente lastimado ni huequeado. No, una negociación gana-gana, ya. A estas alturas tienen que ganar todos. Pero el gobierno no puede ceder algunos elementos. Y Argollo tiene que darse cuenta que como lección aprendida no es cogobierno. ¿Ya? Ujú. Entonces, ya he dicho, hay múltiples actores y múltiples aristas en este conflicto. Están sentados los de la COB, ¿ya? Tendrán que rendir cuentas también a su gente, ¿ya? No solamente al gobierno. Entonces, Erika, permítame un sí, segundito. Son sí, las 5 de la tarde. Quiero preguntarle a sí, 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 Chile, ¿qué está pasando en el diálogo? ¿Cómo se está avanzando? ¿Ahí el diálogo? ¿Se ha instalado ya el diálogo? Antes de volver con Erika, por favor, Chile, si nos puede dar un panorama para que pinte lo que está explicándonos Erika. Perfecto, Gonzalo. Queremos decirte que ya se ha informado de manera formal y oficial. Ha llegado Mario Argollo, llegó en un vehículo plomo y luego ingresó ya a dependencias del Banco Central. ¿Qué está pasando dentro? Si ya se han sentado en una mesa para poder empezar este diálogo, no lo conocemos todavía. Todavía esto es una noticia en desarrollo, Gonzalo. Lo que sí ya es oficial, llegó Mario Argollo hasta el Banco Central. Muy bien, gracias, Chile. Ya lo saben. Entonces, Erika, todavía no se sabe. A las 4 estaba previsto, son las 5 de la tarde. Están, sin embargo, ahí adentro. ¿Qué podría pasar si la COP acepta este diálogo? ¿Va a perder Argollo? Políticamente ya ha perdido Argollo ante sus bases y ante el evismo que lo tiene seguramente de una oreja. bueno, yo creo que Argollo ya se ha desgastado, ¿no? Ha sido una ficha más en este conflicto y se ha desgastado ante sus bases, se ha desgastado ante el televismo que estaba más radical y probablemente los campesinos también a tilde de traidor, no sé. Ojalá los campesinos lleguen a este nivel y se pueda establecer un diálogo ya sincero y muy pedagógico, porque creo que ellos piensan que va a llegar las transnacionales, van a quitar todos los recursos naturales, se ha instalado mucho esto del mito del despojo, ¿no? El sentimiento de despojo histórico. Bolivia es uno de los países más resistentes a la inversión extranjera. Se ha hecho toda una narrativa en contra de ello y por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces hay que mostrar países como están otros, en fin, tener un poco más de capacidad de poder charlar con los dirigentes, pero son dirigentes muy radicales. Alguien me decía que el Maico era pues una persona absolutamente accesible al lado de los actuales, que parece que han bebido mucho del senderismo, de la radicalidad indianista más radical, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es insistir en que este diálogo, no hay diálogos que sean masivos. Primero, no hay diálogos que sean como espectáculo frente a las cámaras. Más que preocuparnos cómo llegan, es cómo salen, porque es fácil llegar a un conflicto, pero es difícil salir, y lo estamos viendo, lo estamos sintiendo todos los días, y los paseños con aún mayor intensidad. Pero mi recomendación que haría la prensa es evitar mirar más bien lo grueso que salga de acá y no mirar los pelos en la sopa de uno y de otro. El gobierno también tendrá que reflexionar muchísimo, tendrá que ver qué va a hacer, porque tiene un inventario de cosas que ajustar y hacer ajustes de 180 grados a nivel comunicacional, a nivel de relaciones con los indígenas o actores que más que creo que quieren tener poder, estaban acostumbrados a sentarse al lado de Evo Morales y se sentían en su salsa y también tenían las canonjías del poder, pero eso era cuando llovía dinero, pues como maná, cuando había gas, y eso no se les ha explicado bien, que gracias a Evo Morales no existe ya nada que pueda servir en términos de proyección
y de sostenibilidad del gas, ¿ya? Y que probablemente tengan que cocinar como leña y retroceder al pasado y volvernos a empobrecer, porque los niveles de pobreza en el Alto y La Paz se van a profundizar y no hay pliego petitorio acá que aguante. Ya no es tiempo de pliegos petitorios, es el pliego de sentarse en un plan de acción de recuperación y sanación nacional, que no pasa con obritas, pasa con discurso, con actitudes, con una serie de cosas. Y hay que darle su lugar a la Asamblea. No hay que quitarle ningún tipo de prerrogativa. La Asamblea tiene que retomar sus funciones, pero ya sobre la base de una agenda muy clara. Se ha dilatado mucho el gobierno en mandar las leyes y han tenido ahí los parlamentarios tiempo para hacer una ley que ha sido punta de lanza de este conflicto, como la 1720, que de haberse analizado sociológicamente, históricamente, probablemente se lo hubiera descartado, porque hay otras prioridades. Empecemos con la reforma judicial, empecemos con temas que son altamente necesarios y aceptados por la ciudadanía. Y se va a poder hacer lo que se puede. Ese es el poder. Permítame, Erika, agradecerle por su participación y el análisis que ha realizado en esta tarde de esto que es una noticia en desarrollo, pero que lleva ya en realidad 48 días. Si Sí, me permite, Silvia, sí, yo tengo una consulta Perfecto, para Erika. perfecto, Cacho, voy contigo sí, entonces. Quito. Tiene que ver, Erika, con el tema de el grado de impunidad que están buscando los dirigentes ahora devenidos en grandes dialogadores, ¿no? Quieren blindarse, quieren establecer ciertos márgenes que no les pase nada, al menos en el corto plazo. No se entiende de otra manera, por ejemplo, el que se haya pedido que el fiscal general sea una especie de garante del diálogo. Tu experiencia en muchos conflictos que ha vivido el país te dará cuenta de que nunca se ha pedido que un fiscal general actúe como garante de los bloqueadores, no de los bloqueados, ¿no? Entonces, A ver, eso para mí es una señal muy, muy complicada en términos de la estatalidad boliviana que se pone del lado de una de las partes, ¿no? Cuando más bien la Fiscalía debería estar promoviendo el hallazgo de justicia para tanta gente, como tú has dicho, que ha quedado perjudicada, que ha quedado sin empleo, que ha quedado librada a su suerte o atrapada en las carreteras. Pero a mí me da esta sensación, Erika, no sé si tú tienes una opinión distinta, de que aquí también se está buscando grados de impunidad que si el gobierno termina aceptándolos, creo que va a estar de alguna manera complicándose su situación futura. a mí me da muchísima espina, digamos mala espina de que esté ahí, pero ¿por qué está ahí? Está como mediador, ¿no? Como garante, ¿no? Está como mediador. Pero es la ausencia de mediadores en Bolivia. Todos los mediadores se han quemado. En las narrativas, la iglesia ha sido traidora y golpista, con el caso de Janine. La cooperación internacional también. ¿Qué embajador va a querer ir a instalarse y interponer sus buenos oficios? ¿Qué organización internacional va a querer contribuir a un diálogo que inicialmente rechazaba una de las partes de una manera radical, inadmisible, con principios antidemocráticos? Los fiscales tienen que luchar contra los delitos y los defensores del pueblo contra los excesos del Estado frente al pueblo. Ese es el equilibrio de las dos patas en estos procesos, ¿ya? Los fiscales buscan delitos. Ya antes decían, ¿por qué doña Ana María Romero solamente está con los bloqueadores? Bueno, él tenía que ver lo que hacía el Estado respecto a la protesta social. ¿Ya? Pero nunca había fiscal. Hace mucho tiempo la justicia no tiene. Yo que sepa, todos los conflictos hasta el día de hoy han terminado dando inmunidad, pero este caso es particular, marca un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión pasa por darnos cuenta de que se revisarán casos uno a uno, no se levantarán los cargos, pero lo que sí no puede levantarse son los cargos que han empezado de la sociedad civil. Y ahí va a tener mucho más legitimidad el proceso. No pueden pedir impunidad. No, 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 no. Yo creo que inclusive en cualquier país del mundo, un dirigente o cualquier autoridad que haya pasado de de la sociedad civil debería hacer un paso al costado. En estas circunstancias, luego de la debacle que ha producido y ha profundizado la crisis social y económica con sus 50 y tantos días de paro. Y lo mismo pasa por los campesinos, los indígenas, los Tupac.
que han sido la punta de lanza, los actores de esta línea. Y bueno, el trópico tendrá lo suyo también, tendrá lo suyo, porque son otro grupo, tercer grupo que hay que mirar. Y hay que mirar también las Fuerzas Armadas, cuán compactas están para luchar contra el delito y a favor de la soberanía y de la democracia, porque entendemos que hay promociones enteras que han sido lavadas en el cerebro, adoctrinadas para defender a Evo Morales y este tipo de pensamiento, este tipo de doctrina del socialismo del siglo XXI. Entonces, esto es muy importante, o sea, lo que está pasando no es cualquier cosa, Cacho. Esta es una guerra de baja intensidad y ojalá no se repita. Ojalá dentro de 6 meses, si llegan recursos y finalmente se estabiliza la moneda y empiece a haber problemas con la gasolina y porque no hay dinero en el Estado para poder comprar, porque el subsidio no da, hay que agradecer de que finalmente se abrió el estrecho de Hormuz, va a bajar, se estima que bajar el precio del petróleo, o sea que volveremos a niveles de estabilización en ese sentido y ojalá eso ayude, porque Bolivia y los países periféricos estaban siendo profundamente afectados por esta crisis externa que no es culpa ni de Rodrigo Paz ni de los movimientos sociales, pero que ellos no analicen este factor como otro factor catastrófico es una irresponsabilidad y no lo mencionen, hay que mencionarlo permanentemente porque estamos ante la suma, una tormenta perfecta, rayos y truenos desde todos los lados y algunos de ellos deliberadamente lanzados por los propios actores sociales y políticos. Y en este caso, yo como demócrata defiendo profundamente la continuidad del Estado de Derecho dentro de los y una transición en lo posible, lo más rápida posible hacia un nuevo ciclo económico y político. Pero si no se puede, hay que buscar los caminos de acercamiento y siempre. Valentín Paniagua, y aquí termino, decía que él jugó un rol muy importante en el pacto que llevó al Perú a donde llegó, dijo, hay que hacer un esfuerzo radical de ponerse en el lugar del otro. Pero yo no me quiero poner en el lugar de Mario Argollo como dirigente, me quiero poner en el lugar de los campesinos que han sido alentados doctrinariamente y creen sinceramente, están llenos de prejuicios y de mitos. Hay que atacar esos y pulverizarlos. Einstein decía que era más fácil pulverizar un átomo con un prejuicio, pero eso tenemos que nosotros desmontar de la cabeza de una sociedad que es profundamente atávica en sus temores y en sus fantasmas del pasado. Ojalá, Erika, la verdad que el país se conduzca por estos senderos que tú estás señalando, aunque la filigrana de la política y sobre todo cuando se utiliza la justicia para hacer correr cosas o para detener cosas, pues a veces también es parte de estas cosas malas que tenemos como país, ¿no? Tú decías, lo que no se puede detener son los juicios que entablen los sectores perjudicados. Pero si es un juicio penal, pasa necesariamente por la fiscalía, las fiscalías departamentales, las fiscalías que hay en el país, ¿no? Y te pueden decir, ¿sabe qué? La coma que usted ha puesto está mal puesta. Así que usted me rehace el memorial. Vuelves a presentar. No, esto necesita, qué sé yo, que esté escrito con mayúsculas, no con minúsculas. Y Ay, así darte vueltas y vueltas entiendo, para que entiendo. finalmente se corone la impunidad de gente, Erika, que ha asfixiado al país casi 50 días. Imagínate el perjuicio que ha generado. Pero bueno, yo confío en lo que tú estás diciendo y ojalá la verdad que más bien la justicia se ponga del lado de que tiene que ponerse al frente del poder político, económico o de las consignas que vienen a veces de lugares oscuros y la verdad que corra, porque tienen que pagar, Erika, tienen que pagarse. Esto Sí, no puede así quedar es. como un Hay antecedente. sedes sociales, ahí se puede expropiar, aunque sea simbólicamente hay que resarcir daños, por favor. Así es, así es. Una, pro- Bueno, esa una parte. sede social regalada por Evo Morales, ¿cuánto cuesta? Por favor. No, yo creo que tiene que haber costos. De lo contrario, la protesta, este tipo de repertorio irresponsable del bloqueo, no va a cambiar. Para que Sí, se la piensen 2 veces, tiene que haber alguna consecuencia. Y este es el momento en que hayan consecuencias. Y el fiscal que se dé cuenta que tiene que defender, luchar contra delitos, no defender a ellos
que vaya el defensor del pueblo y vea que sus juicios sean justos, cualquier cosa, pero el fiscal tiene que garantizar a la sociedad de que se combaten delitos y que hay un cambio sustantivo en esa institución. Y empecemos con la reforma judicial ya. Ese es otro elemento que no podemos dilatar. Eso no puede, no hay pretexto económico ni antineoliberal ni nada de eso, ¿no? Sí, eso pasa por una reforma parcial de la Constitución. Yo creo que todavía... Hagámoslo. Yo creo que eso es más fácil que hacer una ley de traer inversiones ahorita. Sí, o la ley antibloqueos, que tú has sido senadora. No funciona, mi estimado, no va a funcionar, salvo que se incorporen estos temas. Resarcimiento de daños, Claro, este es el responsabilidad, momento. no militarizado, no punitivo en el sentido. Claro que no, No, claro que no. Pero ¿no? sí una norma que ya de una vez extirpe este método brutal que son los bloqueos. Y no te hablo de los bloqueos de los campesinos, de los bloqueos necesariamente con tinte político. Algún municipio le Sí, pasa alguna cosa, bloquea la carretera y punto final. Algún bueno, barrio de la ciudad de La Paz no le dan su enlocetado, bloquean el centro. y tienen que pagar los daños a terceras personas, hay que hacer inventario de daños. Así es, Y exactamente así tiene que ser. y otra cosita más, Cacho, aprovecharé este momento que todavía está la noticia en desarrollo. Me ha llamado mucho la atención de que haya habido gente que haya criticado el hecho de que se presuma la legalidad de los actos de quienes actúen en un estado de excepción. Sí, Erika, qué No, grave. o sea, se puede presumir la inocencia de cualquier ciudadano, grupo social, etcétera, pero no se puede presumir la legalidad de un acto en un estado de emergencia, de conspiración, de conmoción. O sea, eso me parece una barbaridad. El Estado está maniatado. Tenemos un chip anarquista, antiestatal, definitivamente en la cabeza. Así es, así es. ¿Sabes Ujú, qué? Este nuevo ciclo tiene que estar acompañado también con una especie de revolución moral, de valores de la ujú, misma sociedad. Estamos ujú. anquilosados en Sí, viejos cánones, en sí, viejas maneras de pensar el país, sí, Erika. así es. Bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Erika, a nombre de Gonzalito, de Chile, de Un Valeria. abrazo a Muchísimas todo el gracias. equipo, a Gonzalo, a todos, sí. Ok, Sigan adelante. un ¿Ya? abrazo, Erika. Será hasta Ya. pronto. Muy bien. Chao, chao. Adiós. Chile, te paso la posta. Hemos terminado esta buena conversación con Erika Brockman, ex senadora, politóloga. Es realmente muy, muy interesante siempre conversar con ella. Perfecto, sí, le agradecemos por el tiempo a Erika Brockman, que desde Cochabamba nos ha también presentado esta lectura que tiene de lo que está ocurriendo en este momento en el país. En todo caso, Cacho, tenemos novedades y tenemos que decirles que ya está confirmada la presencia de Mario Argollo en el Banco Central de Bolivia y también de dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Les vamos a mostrar más imágenes que tenemos ya de ese momento en el que ingresaban al Banco Central, del diálogo como tal, de esa mesa o ese ambiente donde se van a reunir. Todavía no hay novedades, la prensa continúa afuera, en puertas del Banco Central, y les vamos a mostrar también lo que está pasando en la vicepresidencia. Luego de la pausa, por favor, vamos a ir con toda esta información, vamos a ir también con la lectura de sus mensajes y tenemos más análisis acá en el programa. Así que aguárdenos, enseguida retornamos.